Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa, a todos los usuarios que se van sumando a esta emisión. Muchísimos temas que están en desarrollo, uno de ellos la noticia del día relacionada con el bombardeo que se cumplió en las últimas horas en inmediaciones del municipio del Retorno, en el departamento del Guaviare, que terminó con la baja de alias Urias Perdomo, un hombre, un cabecilla de las disidencias de las FARC, que estaba en el mismo vehículo en el que se movilizaba alias Calarcá cuando en su momento lo capturaron en el departamento de Antioquia. Recordemos a alias Calarcá, después lo dejan en libertad por petición del gobierno Petro, que lo había considerado como un gestor de paz, como un hombre de enorme importancia en esa política. Vamos a estar hablando de él, pero también de los anuncios que ha hecho en las últimas horas el presidente Abelardo de la Espriella, con 5 extradiciones de personas también muy emblemáticas en todo lo que tenía que ver con la política de paz del gobierno pasado. Hablamos de alias El Mocho Olmedo, de alias Araña, de alias HH, de alias Muñeca y de alias Pinocho. Algunos de ellos inclusive tenían una orden de extradición suspendida por ese rol que estaban cumpliendo en aras de la paz. Así que vamos a comenzar y le damos la bienvenida a nuestros invitados. Una de ellas es Laura Bonilla, es la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Un gusto saludarla, Laura, bienvenida. Muchas gracias y buenas noches a todos, a todas. Buenas noches, Camilo. Buenas noches, Eduardo. Y Camilo González Pozo actualmente dirige Indepaz, pero además en su momento fue jefe negociador con las disidencias de las FARC en el gobierno Petro, y evidentemente una voz muy calificada para estos temas que queremos abordar el día de hoy. Doctor Camilo González, bienvenido. No lo estoy oyendo, quizás si activamos el sonido ahí, doctor González Pozo. Sí, estaba saludando no se preocupe, ya lo escucho. A usted y a la teleaudiencia. Bueno, si les parece, entremos en materia, arranquemos hablando sobre la operación que se cumplió en las últimas horas, un bombardeo que ha dejado 9 personas fallecidas, entre ellas alias Urias Perdomo, que como decía en la introducción de Sala de Prensa, pues básicamente era la mano derecha o un hombre bastante cercano a alias Calarcá. ¿Qué significado tiene esa operación, Laura? Comienzo con usted. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que la política de bombardeos ya se había retomado desde el gobierno pasado, y es una política, pues es una operación que se utiliza mucho con grupos que viven o, vamos, pasan la mayor parte del tiempo en campamentos. Lo que se ha demostrado es que no es tan eficiente con grupos que primero gran parte de su capacidad la obtienen de reclutamientos masivos de personas, o sea, estamos reclutando alrededor de 8.000, 9.000 personas año, y por eso es que, digamos, las capturas de objetivos de alto valor o los bombardeos a objetivos de alto valor pues tienen un muy alto costo, pero no necesariamente producen un daño significativo al grupo. Incluso cuando se hacen bombardeos para que se capturen o se den de baja 1 o 2 personas que son consideradas cabecillas de los grupos. Lo que está pasando ahora es la percepción que tengo yo, digamos, estudiando estos temas, es que se están haciendo prácticamente a diario públicos los operativos de la fuerza pública. Digamos que hay como una intención del presidente de la República de publicitar mucho más estos operativos e incluso de publicitar mucho más las extradiciones. El gobierno pasado tuvo más de 700, más de 900 personas extraditadas según datos del Ministerio de Justicia, pero esto prácticamente pasaba un poco de agache en materia comunicativa. Entonces ya veremos cómo se va a continuar o si efectivamente la fuerza pública y el gobierno nacional, el presidente como su comandante van a tener estrategias diferentes, porque me temo que si la estrategia no es distinta, no van a haber resultados realmente grandes contra estas estructuras que son muy distintas a lo que teníamos anteriormente con guerrillas como las FARC. Sí, decíamos, doctor Camilo González, que este hombre Urias Perdomo era bastante cercano a alias Calarcá. ¿Qué tan cercano era? Porque decíamos en la introducción que iba en el mismo vehículo en el momento de la captura de alias Calarcá, antes de que lo dejaran en libertad en Antioquia. Sí, este Urias, o alias Urias, pues, se presentó como uno de los más importantes, digamos, jefes de frente de lo que llamó el bloque Jorge Briceño. Él estuvo delegado como vocero
de esa organización a la mesa, donde yo coordiné la delegación del gobierno. Y pues la noticia todavía no ha sido confirmada. Efectivamente es eh, el, uno de los más importantes, digamos, desde el punto de vista militar. Estas organizaciones como el Bloque Briceño que dirige Calarcá o como las disidencias de Mordisco y demás, pues son organizaciones que tienen muy pocos jefes militares. Son organizaciones de milicianos, digamos, no son estructuras muy sueltas, por eso no se pueden comparar con las estructuras que tenían las FARC antes de los acuerdos del 16, ¿no? Pero dentro de eso hay algunas unidades que con capacidad de combate, muy pocas. En el caso de Calarcá tenía dos, tres unidades máximo con capacidad real de combate. Una de ellas, la más fuerte, dirigida por alias Urias. Eh, entonces, pues efectivamente, si se confirma, si medicina legal, pues lo confirma, porque yo he tenido pues, informaciones contradictorias de gente desde el Guaviare y desde el Caquetá, pero yo me imagino que tendrán fuentes certeras. Si se confirma, pues sería un golpe desde el punto de vista de esa capacidad militar, de la pequeña capacidad militar, porque en esto pues hay una incomprensión y una exageración, y si sueltan números así sacados de quién sabe dónde en relación a estas estructuras. Son estructuras muy milicianas, muy de gente sin experiencia, sin politización, con muy pocos comandantes de guerra, digamos así, porque su función y sus estrategias no son de hacer una guerra de confrontación con la fuerza pública, son estrategias de control territorial, de reproducción de economías, son situaciones distintas a lo que conocimos con las estructuras guerrilleras del siglo pasado y de principios de este siglo. Entonces hay que esperar la confirmación y ver esto, hacia dónde se dirige toda esta estrategia. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Laura, que pues, se está haciendo mucha publicidad, como también se hizo en algunas ocasiones en el gobierno de Petro, a esta táctica de hacer bombardeos. Claro. Pero eso es poco eficiente desde el punto de vista de superar estas conflictividades armadas, porque no son campamentos, no son estructuras militares, son redes muy dispersas. Entonces, a eso corresponde otra metodología militar y social, mucho más calado, y no con operaciones que son, digamos, cinematográficas y noticiosas, pero que no realmente no van al fondo del problema. Que no van al fondo del problema. Decía Laura que en el gobierno pasado también hubo muchas extradiciones, pero también hubo casos como el de alias HH, que tenía esa orden de extradición, la avala la ministra de Justicia de aquel entonces, y el presidente Petro decide echarla para atrás en aras de una paz que, según dice el presidente Abelardo de la Espriella, pues fueron al final políticas que no dieron esos frutos que se esperaban, ¿no? Pues yo creo que, digamos, ahí se están poniendo dos cosas distintas en la mesa. Nosotros en la fundación pues hemos señalado que evidentemente la paz total no tuvo éxito contra sus propios indicadores. Es decir, si se buscaba avanzar en transformaciones territoriales significativas para que de esa manera los grupos dejaran las armas, pues no se avanzó en transformaciones territoriales significativas y los grupos tampoco dejaron las armas. Ahora, digamos, y lo hemos dicho muchas veces, la paz total como tal, pese a casos, digamos, que son muy escandalosos para la opinión pública, como el de Araña, pues no es la responsable del crecimiento de los actores armados. Y ahí es donde yo creo, Eduardo, que el país tiene que tener una particular atención. Te lo voy a poner con una analogía. Es como si tú tienes un grifo o un tubo roto. Por ese tubo roto tienes una gran fuga de agua. Esa fuga está llenando una piscina. Si tú lo que haces es simplemente hacerle o pequeños huequitos a la piscina para que salga el agua y no se llene, pero el tubo es más grande, pues cualquier cosa que hagas va a ser insuficiente. O si coges una cucharita y empiezas a llenar esa piscina, ¿qué es lo mejor que tú puedes hacer en ese caso? Cerrar el tubo o buscar reparar ese tubo para que no siga siendo. Ese tubo es una metáfora de cosas que ya han circulado con Human Rights Watch, con la propia Defensoría del Pueblo, que es el nivel alto, dramático y pues terrible de reclutamiento de niños, niñas, adolescentes que tenemos al día de hoy. Y esto para decirte que si bien Urias puede ser muy importante, que comparto con Camilo en este momento, los liderazgos que tienen estas estructuras hoy, particularmente las disidencias, son muy fácilmente reemplazables porque tienen un tubo gigante que está llenando permanentemente el grupo de gente, gente, gente. Entonces, mientras a las FARC efectivamente les afectaba la capacidad aérea militar y los bombardeos, a estos grupos no les afecta tanto porque hay una cantidad
frontera gigante de la cual están llenando permanentemente. Entonces estamos poniendo toda la fuerza del Estado en un punto que es en resolver la piscina que tenemos inundada y ponemos cero capacidad en cerrar ese grifo Pero de Laura, reclutamiento, de cerrar el finanzas, de todo. grifo, pero cerrar el grifo no es también dar con más contundencia a las fuerzas militares, darle un mayor respaldo, porque algunas de las cosas que se han venido diciendo es que las fuerzas militares, pues como estaban inmersas en estos, voy a decirlo en estos términos, enredos por cuenta de la paz total, entonces que a este sí lo pueden capturar, que a este no y tal, pero aquí vemos un gobierno que llega con una política distinta, acaba con todo este tema de la paz total y digamos la política es una política completamente ofensiva y con un presidente que tiene un pleno respaldo a las fuerzas militares, ¿eso de alguna manera no cierra también el grifo? Yo creo que no, por una razón, y es que eso pudo cerrar el grifo con las FARC o incluso de pronto un poquito con el ELN, que todavía conserva cierta estructura muy similar a guerrillas. Pero eso es como si tú vas con una muela infectada a que te pongan solamente un antibiótico. Digamos, eso son cositas muy de corto plazo y no necesariamente llevan a que seamos efectivos. ¿Qué es lo que sí va a llevar esto? Que las fuerzas tengan más capacidad de operación, probablemente ya veremos en materia de capacidad que las fuerzas suban su moral para hacer las operaciones, sí, pero si no pensamos cuánto esas operaciones que estamos haciendo contribuyen al resultado que es realmente quitarle capacidad territorial a los grupos armados, pues no estamos haciendo nada. Entonces también podemos incurrir en bajar a 2, 3 años la moral de la tropa si yo empiezo a exigirles, cuéntenme tantas bajas, tantas capturas, tantos bombardeos, tanto, y las mismas fuerzas o la población no empieza a ver que la capacidad del grupo disminuya. Y cuando yo te digo cerrar el grifo es algo muy sencillo, digamos, los grupos armados, ¿de dónde sacan su capacidad? Al menos tres cosas: gente, plata y armas. Esas tres cosas, prevenir que recluten más gente, prevenir que tengan acceso a armas y prevenir todas las finanzas, son capacidades que no solamente se logran con la confrontación directa. En cambio, lo que puede terminar pasando es que sí, yo puedo hacer muchas bajas, pero si se regeneran en una capacidad mayor de las bajas que yo estoy provocando, pues termino no haciendo absolutamente nada. Por eso es que muchos analistas en eso tenemos casi un consenso, coincidimos en que presionar solamente por operaciones a las Fuerzas Armadas, que por supuesto todos queremos que tengan las capacidades necesarias, Sí. no es lo que necesitamos para, voy a poner otra vez la anécdota, cerrar el grifo de gente, armas y plata, que es lo que está Lo que se llevando a está estos moviendo. grupos a tener mayor Claro, capacidad. habría que ver también si esa contundencia y esos operativos, si ustedes dicen esas noticias y esos titulares, de alguna manera también ponen a pensar a la gente a la hora de irse o no a un grupo armado ilegal, aunque sabemos Claro, que este tema Eduardo, del eso reclutamiento sería muchas veces no es... clarísimo, pero es que son niños, niñas y adolescentes. Sí, Es doctor que, Camilo González, lo mira, escucho. sí, sí, mire, yo creo que la verdad es que debería el país darse el tiempo de reflexionar de cuál es el problema que se está enfrentando. Porque el Ujú. análisis de que se trata de unos grupos armados que en los territorios cometen una serie de crímenes es un análisis muy parcial. Eso no es lo que está sucediendo. No son grupos armados, son complejos criminales, donde hay economías, hay empresarios que desde la legalidad y la ilegalidad. Hay tolerancia y complicidad de agentes del Estado. Podemos analizar cada región donde esto se presenta y vemos que no se trata simplemente de un señor armado que quiere perpetuarse con unas rentas y con unos aliados, sino que se trata de un sistema. Y entonces, si lo único que se piensa es cómo combatir en los grupos armados, cómo cerrarle el grifo al reclutamiento y cosas por el estilo, yo creo que no se está apuntando al verdadero problema. Y esa ha sido una de las limitaciones de las estrategias del pasado, de incluso de la estrategia de la paz total, y creo que es un desenfoque también que se está notando en algunos lineamientos hacia el futuro. Es, vamos por los objetivos de alto valor, por los cabecillas, hacer unas operaciones de decapitación o cosas por el estilo, cuando no se va al conjunto de la problemática que hay en regiones de este país y que requieren una política integral, social, una política de desmantelamiento de estructuras legales al servicio, no del grupo armado, de sus propios objetivos de enriquecimiento. En cada una de estas regiones vemos, por ejemplo, en la Amazonía, ¿quiénes dinamizan esto? ¿Calarcá y Mordisco? También. Los acaparadores de tierras, que son los que más se han beneficiado de cerca de algo así como
son como 800.000 hectáreas, solamente para mirar el periodo de este siglo, que Sale han ese sido tema, por ejemplo, de la minería ilegal. Exacto. en la minería ilegal. entre Pero otras minería Pero cosas. ilegal, venga, mire, para ponerle el caso, por ejemplo, de minería sí. ilegal, Guainía, que sacan oro, O, tierras raras, o coltán. Putumayo. Y ahí, y ¿quién las saca? Aviones de empresas extranjeras, aliados con agentes del Estado, con grupos armados ahí. Entonces, combatir y bombardear un grupo armado sin entender que hay una trama ahí, hay una convivencia, una simbiosis de elementos y que hay que desarticular es esa realidad de complejo macrocriminal. Entonces yo pienso que tiene que haber una verdadera discusión, si no vamos a estar en la noticia esta de todos los días que mataron a fulanito, que mataron al otro, que extraditaron. El gobierno pasado extraditó cerca de 600 requeridos por la justicia de los Estados Unidos por narcotráfico, mucho más que gobiernos anteriores. Y eso no creo que haya sido pues la gran pieza fundamental para modificar las relaciones con el narcotráfico, ¿no? Es decir, lo mismo que en combate, 913. las combates del ejército. Mire, durante el gobierno de Petro hubo más operaciones militares ofensivas en contra de estos grupos que en gobiernos anteriores. Yo que estuve en las mesas, debo decir lo siguiente, en 4 años de gobierno, el cese al fuego más largo bilateral fue el que se hizo por 1 año y medio en la mesa que yo coordiné. En la mayor parte de las mesas no hubo cese al fuego bilateral. Es decir, hay mala información en relación a eso. Es decir, Doctor Camilo González, pues ahí es yo que creo que hay que mirar. sobre ese rol que usted tuvo como cabeza, digamos, de una de las grandes negociaciones de paz en el gobierno pasado, pues yo quisiera formularle esta pregunta y es, ¿por qué a pesar de que había alertas desde la Fiscalía, la Defensoría, de muchos organismos humanitarios sobre cómo estos gestores de paz seguían delinquiendo, por qué al gobierno le seguía levantando las órdenes de captura, los capturaban y pedía al gobierno que los soltaran? Inclusive la ministra Ángela María Buitrago en su momento firmó la extradición de Arias H.H. y lo echaron para atrás, precisamente en aras de esa política de paz. ¿Por qué se daban esas situaciones que eran difíciles de entender? Mire, yo tengo una evaluación crítica frente al tema de la suspensión de las órdenes de captura. Yo creo que allí hubo fallas en cuanto a que no se establecieron límites de territorio, límites de tiempo, límites en cuanto al tipo de actividades para las cuales quedan suspendidas las órdenes de captura. Pero eso que podemos analizar caso a caso, debo decirle en los temas que están en discusión hoy. El caso de HH, lo mismo que el caso de Araña. Bueno, Araña estaba capturado, estaba preso, ¿no es cierto? HH tuvo orden de captura suspendido durante un tiempo sin cese al fuego. Pero allí había una situación que es la que hay que considerar, que es el balance. Estos grupos, en el caso de Comuneros del Sur y Comandos de Frontera, se habían comprometido a un sometimiento, a un paso a la legalidad, a ir a una zona transitoria de ubicación. Sí. Entonces el gobierno, que tenía ya autorizadas todas las autorizaciones para la extradición, tenía que tomar una decisión. Aplazamos la orden de captura para que este grupo se desmovilice, intentamos eso, o se extradita y este proceso se va a la incertidumbre. El gobierno optó por decir, aplacemos esa decisión, pero condicionándola a que efectivamente se avance. En el caso de comandos de frontera, se avanzó, fue donde más se avanzó, llegaron a iniciar el proceso de llegada a la zona de ubicación temporal para transitar a la legalidad. Claro. En los otros había, en el caso de Tumaco y de HH, había un calendario. Yo me pregunto, es decir, ¿es válido considerar en algún momento retener una orden de extradición o suspender una orden de captura para que se desestructure una organización criminal? ¿Sí o no? Sobre eso tenemos antecedentes. No, y es que en el caso de alias Calarcá, pues cuando lo capturan, entiendo, lo encuentran con armas, con una serie de situaciones que son absolutamente ilegales, y aún así después el hombre queda en libertad. Sí, ese caso, pues me tocó a mí lidiar con ese caso y podría pues, detallarlo, pero para no olvidarme de este punto, de lo que sucedió en Nariño, con esas personas que ahora están
con orden de extradición y ya firmada por el presidente, ¿no? Yo creo que no hay que generalizar. En ciertas circunstancias se puede utilizar ese recurso de suspensión de extradición de orden de captura. A veces se suspende una extradición en aras de la verdad, porque tiene prioridad el esclarecimiento y los derechos de las víctimas en Colombia frente al tema del narcotráfico por el cual está siendo exigida una persona en los Estados Unidos. Eso hay que sopesarlo, no puede establecerse una sentencia. Siempre toda persona solicitada por Estados Unidos o otro país debe procederse a su extradición. Tiene que pensarse en la conveniencia también de la verdad y de la justicia y de las víctimas y de la paz en nuestro país. Sí. Ahora, en relación al tema de Caracas, pues allí la que tomó la decisión de la Fiscalía de dejar en libertad a Caracas después de ser detenido en el retén de Anorí, fue la Fiscalía. ¿Pero por qué? Aplicando una ley del año 2018. Incluso antes antes del acuerdo de paz de 2015, lo que fue la que reguló que cuando una persona que estaba en un proceso de paz, como estuvieron los de la FARC en La Habana o los del ELN, cuando Uribe también le dieron permiso para irse a las conversaciones de paz en el exterior, si es detenido, ¿no? Esa persona, sin que se le suspendan los procesos judiciales y sin que se deje de acumular el proceso judicial nuevo, para que vaya a cumplir su función en la mesa, puede mantener la suspensión de orden de captura. Esa fue la decisión por una ley doctor Camilo. fiscal. Eso no fue decisión del gobierno, fue decisión de la Fiscalía en razón a una disposición legal de una ley del gobierno de Juan Manuel Santos, que además tiene antecedente en leyes en periodos anteriores. Bueno, el tema es corto, lamentablemente, doctor Camilo. Sí, evidentemente. Y quería pues escucharlo y son muy interesantes las apreciaciones. Debo despedirlos porque tengo otra invitada, porque vamos a conversar también sobre otra política que ha generado polémica en el gobierno de Abelardo de la Espriella y tiene que ver con la posibilidad de que haya una reclusión en buques de la Armada de algunos de los máximos cabecillas de bandas criminales. Les agradezco a los dos por estos minutos. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto tenerlos esta noche. Es que queremos dedicar estos minuticos para hablar de ese otro asunto, que fue un anuncio que hizo el presidente de la Espriella y que evidentemente ha generado muchísimos comentarios. Se trata de una reclusión especial marítima de alta seguridad. Inicialmente se está hablando de 2 buques de la Armada destinados a eso. Habla el presidente de la Espriella de por lo menos 40 criminales. Menciona a alias Digno Palomino, al Negro Over, a Macaco, a Miquito, a Huequito, a Caballo. Dice él que son cárceles de verdad alejados de la realidad. Doctora Ángela María Buitrago, exministra de Justicia, gracias por aceptar este diálogo aquí en Sala de Prensa. Eduardo, buenas tardes, un gusto y un saludo a Caracol. Tengo unos minuticos chiquitos, me encantaría hablar de alias HH, pero ya eso la hemos escuchado porque usted, digamos, fue protagonista en todo ese proceso, pero quisiera que aprovecháramos el tiempo y habláramos de lo que implicaría en materia logística la posibilidad de encerrar a estos cabecillas, no en cárceles convencionales, sino en buques en alta mar. ¿Qué opina del tema? Bueno, yo creo que el tema es que un buque no diseñado para un centro carcelario sería muy complejo por 2 razones. Primero, porque no tiene las instalaciones adecuadas para trabajar como un centro carcelario. Incluso en el ejercicio que se hizo hace algunos años, que fue de manera transitoria, tuvieron grandes problemas para la ubicación de los miembros del IMPEC, que son también los que tienen que custodiar a los presos, a los privados de la libertad. Pero también tiene 3 complejidades. Una, que digamos son buques que pertenecen a la nación y que hacen parte de las normas del derecho internacional humanitario, lo que significa que son buques de guerra y que sobre esos supuestos, pues la población civil no debe estar dentro de esos buques. El principio de distinción también implica no tener allí civiles, pero también las posibilidades de que dentro de todos estos elementos estos buques sean atacados. Yo entiendo la necesidad de buscar sitios y lugares donde efectivamente personas que tienen un alto perfil y que pertenecen por clasificación
a prisiones de alta seguridad deban estar en prisiones de alta seguridad. Incluso quedaron 2 sistemas carcelarios para ser entregados en el momento en que yo me retiro del Ministerio de Justicia. Se suponía que ese año se iban a entregar, pero por el recorte presupuestal no pudo ser. Tenemos esos 2 sitios que ya están construidos. El costo es altísimo. Mantener un buque no solamente de manera transitoria, sino mantener un buque indefinidamente para el pago de pena, pues significa una derogación permanente presupuestal que hasta ahora no está provista ni está prevista. Y esto también significa una preparación del presupuesto, si es que lo van a hacer, porque no hay un destino presupuestal para estos efectos. No, Segundo, deben contar con mecanismos adecuados. Yo creo que, y esto lo digo siempre, el pabellón de Alta de la Picota tuvo aportes fundamentales de organizaciones estatales y de elementos que significaban participar de herramientas electrónicas y de controles entregados también por países como Estados Unidos, Inglaterra y otros. Y esto lleva a que pueden recibirse esta clase de aportes también para que esas cárceles que no han sido entregadas puedan surgir como métodos apropiados, que significará también tener una serie de instalaciones para cumplir con los derechos humanos de las personas que están privadas de la libertad. Doctora Buitrago, hablemos del tema de derechos humanos, que seguramente será un debate que tendrá que enfrentar este gobierno, porque lo que se ha conocido es que la idea que se tiene es que, por ejemplo, estas personas que están allí recluidas tengan solamente 20 minutos de sol, que todo el tiempo estén esposados, que tengan solo 16 elementos de aseo y estarían pues recluidos en lo que ellos dicen unos camarotes celda. En estas condiciones, digamos, ¿la ley lo permite que tuviéramos unos detenidos en estas condiciones? A ver, técnicamente cuando nosotros hablamos de grupos terroristas, hay medidas que se contemplan incluso por la Organización de Naciones Unidas, por las normas internacionales, por la serie de convenciones que tenemos en temas terroristas, en donde se hace una diferenciación en el manejo de crímenes y de personas que han cometido crímenes de alto impacto. Entiendo yo que esa es la clasificación que quiere aplicar el presidente de la República, pero esto implica también tener en cuenta que hay unos derechos que están reconocidos por la Constitución colombiana y la ley penal y la Corte Constitucional. Incluso el tema de mirar las condiciones de reclusión, yo les cuento, ha sido objeto de permanente requerimiento por parte de la Corte Constitucional, incluso en centros penitenciarios que tienen condiciones, o por lo menos que se han construido con condiciones especiales. Y esto llevaría a decir que también hay medidas extraordinarias. Mire que el caso de Garavito duró aislado muchísimo tiempo, pero estaba en su celda y una celda construida con un espacio y una capacidad. Pero aquí el tema también es ver cómo van a lograr que se protejan también los derechos de las personas que tienen que custodiar a estos presos. La Marina o la Naval de Colombia no puede custodiar a presos hasta ahora por mandato de la ley, porque obviamente quien es el competente es el INPEC. Y eso también implica entonces que tendrían que adoptar formas para garantizarle también a los miembros del INPEC sus condiciones. Y esto lleva también entonces a la necesidad de establecer cuántas personas van a estar o pretenden estar dentro de un buque de guerra. ¿Cuánto va a durar ese buque de guerra anclado en un lugar alejado? ¿Qué significa llevar provisiones, agua, alimentación? ¿Cuál va a ser la realidad de la posibilidad de tener agua potable? Todos estos elementos, mire que la Corte Constitucional ha declarado una inconstitucionalidad en las cárceles desde hace mucho, tienen que mirarse. Ahora, puede suceder que mirando estos aspectos decidan utilizar los sistemas carcelarios que están por entregar y que adopten como cárcel de alto impacto y de régimen alto el tema particular de estas cárceles. Y es que el presidente pues ha planteado que quiere que esto ocurra pronto, ¿no? Que quiere que ocurra en el término de unos 3 meses. Y pues bueno, digamos, a juzgar por esto que usted nos está diciendo, en principio
no se acogería, digamos, a lo que son las condiciones y la legislación colombiana, esa posibilidad de tenerlos ahí en los buques. Le ruego una respuesta muy cortita porque ya se me acabó el tiempo, casi que de sí o no. Te diría claramente, hay que mirar las condiciones para saber si se cumplen los requisitos de ley. Si no se cumplen, es imposible, por lo menos en términos de derechos humanos y en términos de manejo presupuestal. Es Ángela María Buitrago, exministra de Justicia, que nos atendió amablemente estos minuticos. Qué interesante, porque efectivamente hay unos temas legales, temas logísticos, unos grandes desafíos con la idea que tiene el presidente de la Espriella. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Con gusto, Eduardo. Feliz tarde. Bueno, y hasta aquí Sala de Prensa. Ya en minutos viene el resumen con la información más importante de Colombia y del mundo aquí en Noticias Caracol en Vivo.